Prosperando en tiempos difíciles. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el Salmo 42, versos del 1 al 9. Así como el siervo jadea anhelando el agua, te anhelo yo, Dios. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Dónde hallarlo para ir a su presencia? De día y de noche, mi pan son mis lágrimas. Y mientras tanto, mis enemigos se mofan de mí y dicen, ¿dónde está el Dios tuyo? Dicen los burlones. Mi corazón se consume con la tristeza al recordar aquellos tiempos. ¿Cómo olvidarlos? Cuando guiaba a una gran multitud hacia el templo en días de fiesta, cantando con gozo, alabando al Señor. Entonces, ¿por qué desalentarse? ¿Por qué estar desanimado y triste? Espera en Dios, aún lo alabaré de nuevo. Él es mi Salvador y mi Dios, y sin embargo aquí estoy, deprimido y sombrío. Pero meditaré en tu bondad desde esta tierra, por donde fluyen el río Jordán y en donde se elevan el monte Hermón y el Mizar. Escucho el rugir del enfurecido mar, mientras tus olas y la agitada marea me derriban. Sin embargo, día tras día, derrama el Señor sobre mí su constante amor, y por la noche entono sus cánticos y elevo una oración al Dios que me da la vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tengo que sufrir esos ataques de mis enemigos? Eso es lo que nos dice la Biblia en el Salmo 42, versos del 1 al 9. Este salmo es una oración de alguien que estaba sumergido en la oscuridad. Y aunque nosotros no encontramos en la Biblia la palabra depresión, podemos deducir fácilmente que el salmista estaba atravesando por una depresión, estaba atravesando por un momento difícil. No se perdonaba el fallar. Y es cierto que hay inseguridad en el futuro, hay crisis a nivel mundial, pero este salmo podemos ver el corazón vulnerable de la persona que lo escribió. No fue alguien que tenía superpoderes, ni que pensaba que todo lo podía en Cristo que lo fortalece, sino era alguien que lejos de ser el campeón y de tener una mente positiva, porque todos, sin excepción, vamos a pasar por temporadas de depresión. Este entendió que en los momentos difíciles, en los momentos de depresión y en los momentos donde va a tener desánimo, hay que aprender a buscar de Dios. ¿Sabes qué es lo que tienen en común General Electric, Hewlett Packard, IBM y Microsoft? Todas estas son empresas innovadoras y se crearon durante severas crisis económicas y durante una depresión. Entonces, los momentos difíciles han servido de catalizadores para la creatividad. Es en los momentos difíciles donde uno se las ingenia para sacar de donde no hay. La innovación, los logros a lo largo de la historia han sido producto de los momentos difíciles. Las noticias de descenso en la economía y el aumento de los problemas personales pueden tentarnos a creer que si me las arreglo para sobrevivir, tal vez pueda vivir un día más, un mes más, un año más. Y al menos que nosotros estemos atentos, podríamos llegar a desarrollar una mentalidad simplemente de supervivencia. Es decir, vivimos para sobrevivir y no vivimos para aprender a disfrutar la vida y esa vida de plenitud y abundancia que Dios nos dijo que podríamos vivir. Esto muchas veces impide que se libere nuestra fe. Entonces, ¿cuáles eran los síntomas de enfermedad que sentía este salmista? Versos 1 y 2 nos dice que él sentía sequía, se sentía seco por dentro. En el verso 3, él dice que le faltaba el apetito. Y esos eran los síntomas de la enfermedad que él estaba teniendo en ese momento. Verso 4, dice que él estaba nostálgico, recordaba los viejos tiempos. Versos 5 y 6, estaba confundido, no sabía hacia dónde dirigirse. Verso 9 y 10, se sentía abandonado. Y verso 10 dice que sentía opresión. Entonces, en todos estos síntomas estaba Dios presente. Y si tú te encuentras un día en una etapa muy oscura de tu vida, quiero que sepas que está Dios presente. No es que tú estés solo, Dios está contigo en ese momento, pero tenemos que aprender a divisarlo, a verlo con nuestros ojos de la fe.
El doctor Martin Lloyd Jones solía decir que la mayoría de nuestras depresiones son causadas debido a que pasamos mucho tiempo escuchándonos a nosotros mismos en vez de hablarnos a nosotros mismos. ¿Tú te habías puesto a pensar en eso? ¿En hablarte a ti mismo? Escucharse a uno mismo es dejar pasivamente que nuestra mente vaya a la deriva y comience a caer cada vez más en un hoyo profundo. Hablarse a uno mismo requiere diligencia y una diligencia activa. Requiere hablarle a nuestra alma con las verdades que nosotros sabemos sobre Dios y sobre la Biblia. En otras palabras, requiere autoliderarse, aprender a autogestionarse. En el verso 5 y 11, el salmista vuelve en sí. Se da cuenta de cómo estaba, de los momentos difíciles que estaba viviendo y dice, ¿por qué voy a desanimarme y estar triste? Volveré y lo alabaré. Él es mi Dios y mi Salvador. Entonces él se habla a sí mismo, se confronta y se cuestiona, ¿por qué me voy a angustiar? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Acaso no he salido de cosas peores? Entonces pondré en Dios mi confianza. A veces necesitamos autoconfrontarnos, autocorregirnos y aprender a hablarnos. Entonces, no te dejes llevar por tu corazón, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Déjate llevar por tus convicciones, por lo que tú crees, por Dios. Muchas veces yo terminé escuchando mis lamentos cuando debí aprender a zamaquearme, autozamaquearme y hablarme a mí misma para entrar en razón. Entonces, si tú te hablas y eso que tú hablas es depresión, tristeza, vas a traerte abajo. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza y nuestra esperanza, como te decía el día de ayer, en Dios. Y Dios nos hará prosperar incluso en el desierto. Dios nos dará la prosperidad aún en los momentos difíciles. Esto significa que cuando otros se estén hundiendo, Dios dice, tú y yo lo superaremos juntos. Mientras otros pierden clientes, a nosotros nos va súper bien. El comercio no baja, Dios trae nuevos clientes. Nuestra fuente de trabajo no es lo que alguien nos pueda dar, nuestra fuente de trabajo es Dios. Cuando las empresas están reduciendo sus planillas, Dios seguirá abriendo puertas sobrenaturales sobre tu vida. Tú tienes que confiar que Dios está contigo en los momentos difíciles. Y cuando otros se retraen y están temerosos y están preocupados, tú continúa esforzándote, continúa creyendo en Dios. Continúa siguiendo adelante con esa misma fuerza, con esa misma certeza, con esa misma convicción, con esa misma esperanza de que vendrán cosas mejores, de que vendrán tiempos mejores. ¿Por qué he de estar desanimado y triste? No es momento de estar ni desanimado ni triste. Es momento de levantarte, de confiar en el Dios que tú y yo tenemos, de volver a alabar a nuestro Dios. Yo sé que pueden haber ambientes de tristeza donde uno piensa, ay, estoy preocupado, ahorita no estoy para cantar, para alabar a Dios. Pero cuando el salmista entra en cuenta y dice, alabaré de nuevo a Dios, volveré a ese Dios. Él es mi Salvador. Ahorita yo no puedo estar hundiendo. Dios es mi Salvador. Él es mi Dios. Voy a volver a adorarlo y alabarlo. Voy a salir de esta depresión y de estar sombrío. La depresión no tiene nada que hacer contigo, ni el desánimo, ni la tristeza. Levántate y aprende a que vas a ser prosperado aún en los momentos difíciles. Puede que el día de hoy tú estés sintiendo esa misma sequía, esa misma falta de apetito, no quieres comer, no te quieres alimentar, estás nostálgico, recuerdas los viejos tiempos. Hay muchas cosas que te confunden porque no entiendes el plan de Dios para tu vida y te sientes abandonado y oprimido. Pero Dios no te ha dejado, así que no te dejes tú. Sal adelante y prospera en este tiempo que Dios está contigo. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.